Regresamos en la oscuridad y Juanman te corté un poquito, pero Está muy regresamos bien, con no tu... te preocupes. Que es con muy tu aporte. enriquecedor, le comentaba a todos y a todos también los televidentes que es muy enriquecedor ese punto cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan de dos en dos. Creo que me estabas contando que era Marcos o Mateo y Lucas. Mateo o Lucas, allí lo pueden encontrar. Les dice vayan de dos en dos y expliquen el Evangelio. Y vienen dos discípulos que no recuerdo cuáles son y le dicen, maestro, por allá afuera nos encontramos a alguien que hace lo que tú haces, ¿verdad? Que ya uno por otras corrientes puede entender que creo que era Simón el Mago o algo parecido, que hacen lo que tú haces, y lo reprendimos. Le dijimos no haga eso porque... Y Jesús enriquecedoramente y con una sabiduría completa le dice, casi que les dice no sean ingenuos o casi que y les dice déjalo que hagan lo que hace, que haga lo que hace porque quien no es contra mí, conmigo es. Entonces esto nos enseña de que cada quien que haga el bien a su manera, bajo su creencia, bajo sus dioses, bajo sus filosofías, bajo sus conceptos, está haciendo algo que agrada al Padre, que agrada al universo y que agrada a los ángeles y a los seres divinos, haciéndolo cualquiera sea tu convicción, pero haga el bien. Entonces viene el punto práctico donde Jesús le enseña a sus discípulos que no interrumpan a aquel que haga el bien, cualquiera sea su creencia. Porque Jesús no le preguntó, ajá, ¿y con qué Dios? ¿Él lo hacía en nombre de Abraham o de Moisés? No, él no preguntó nada. Simplemente Jesús dijo que lo dejaran, que quien no es contra él, con él es. De esta manera Jesús pluraliza y respeta las creencias, cualquiera que sea. Puede ser que este hombre estuviera haciendo milagros, como los hace Jesús, en nombre del dios Apolo, o que lo hubiera estado haciendo en nombre del dios Mazda, de los persas, o qué sé yo, cualquiera creencia, pero Jesús no se quedó ahí preguntando, ¿y por qué? Porque él entiende que en la universalidad de Dios, todos somos hijos de la misma creación, y que ese hombre que estaba curando lo estaba haciendo al igual que él para ayudar a los demás, cualquiera sea su creencia. Entonces, a mí eso me parece muy enriquecedor de Jesús hacia sus discípulos, ¿verdad? Para que ellos comprendieran que todos, de alguna manera, por donde quieran llegar, van a llegar a esa casa del Padre tras las mismas enseñanzas de hacer el bien, que esa es mucho de la filosofía. Cuando uno lee a Juan, que tú decías hace un rato, me gustó mucho eso, que a Juan lo hemos visto un pedacito en la Biblia, pero de Juan se escriben textos muy enriquecedores. Juan pregona entre sus primeros discípulos, que después pasan a ser discípulos de Jesús, la ciencia del bien y del mal. Pero esa cosmogonía del bien y del mal es muy persa, con Mazda y con Ahriman, que eran los dioses, el Mazda, el dios bueno, los carros dicen Mazda, que es Agura Mazda, que significa bueno en persa, y Ahriman, que era el dios malo, ¿verdad? Y él habla y pregona mucho sobre el bien y el mal, que esa es la filosofía y la corriente que nos trae Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, y que les enseña a sus discípulos. Luego viene Jesús y les explica. Jesús no les explica tanto el bien y el mal, Jesús les demuestra. Cuando viene porque como les dije hace un rato, Jesús para todos tiene. Si lo lee el que quiere filosofar, si lo lee el que quiere pensar, el que quiere analizar, el que quiere investigar, hasta para el exorcista hay. Jesús hace exorcismos ahí. Jesús hace cábala, hasta para los cabalistas. 70 veces 7 tienes que perdonar a tu enemigo. La Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y yo somos uno. Y en cábala eso se estudia, y los judíos son muy dados al estudio cabalístico. Él tiene hasta enseñanza enriquecedora, de ahí está muy colmada, más que los evangelios. El Apocalipsis, que está lleno de una cábala enriquecedora, la numerología que hay ahí, la profundidad numérica que los judíos le dieron a la cábala, para todos hay. Entonces es cuando uno entiende a Jesús y ve a Jesús como ese ser maravilloso que enseña algo para todos y no para uno solo ni para una creencia, sino para todas las creencias, y cualquiera lo puede adoptar. Es que el que lo adopta no se puede sentir ofendido con él. Si yo tuviese 1000 dioses romanos y leo lo de Jesús, me doy cuenta que él no me está ofendiendo a mis dioses y que yo no tengo cómo ofenderlo a él. Y ahí fue cuando Jesús se volvió muy complicado para los sacerdotes fariseos, para atrapar, porque lo que explicaba no hería a nadie, simplemente enseñaba cosas que los sacerdotes No, yo no estoy de acuerdo, porque se puede disentir amigablemente. Está muy bien. Toda la numerología bíblica pertenece a la Biblia. Es bíblico.
No hay que ir a la cábala ni a nada extraño para interpretarla. Pertenece a la Biblia. Por ejemplo, 70 veces 7 en la escritura, pues de las primeras cosas que a uno le enseñan. 7 es como plenitud, ¿verdad? O mucho. Número sagrado. Entonces, de la perfección. Entonces 70 veces 7 quiere decir siempre. Es una manera de decir siempre. Y recordemos que esto es la semana, son 7 días, esto es de origen babilonio, porque 7 por 4, 28 nos hace el mes el lunar. Bueno, pero el resto de la numerología bíblica se explica en sí misma, ¿verdad? Es decir, yo lo que quiero decir es que no hay que estudiar la cábala ni recurrir al ocultismo ni nada para entender la escritura. La escritura hay que entenderla a partir de ella misma y con la ayuda de todos los descubrimientos filológicos, el estudio de aquellas lenguas, de las culturas de entonces, y se ha avanzado inmensamente. No hay libro mejor estudiado que la escritura. Y sí, nos dice mucho. Otra cosa es entender que las religiones no son iguales. Proponen modelos de desarrollo humano bien distintos. Entonces, eso, porque una tendencia muy fácil es decir, bueno, todas las religiones dicen que hay que evitar lo bueno, al contrario, ¿verdad? Que hay que evitar lo malo y hacer lo bueno. Y ya está, y entonces ¿para qué las religiones? Y eso está muy sencillo. No, eso es una simplificación muy empobrecedora. Las enseñanzas propias del Evangelio solo se encuentran ahí. Yo comparo el ambiente de las religiones con una universidad. A mí me gustan mucho los símiles, porque los símiles nos explican. En una universidad hay una población muy grande y cada población entra a una carrera en específico que le agrada. Cada muchacho, cuando ustedes entraron a la universidad, cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, tú estudiaste, eres presbítero. Sí, estudié teología y también historia. Yo soy ingeniero. Cuando yo entré a ingeniería, cuando tú entras a teología, supongamos que todos tres entramos y tú entraste también a estudiar a la universidad, todos entramos a estudiar a un lugar, pero yo quería analizar la matemática del universo, la matemática de cómo funcionan las cosas. Mi mundo de la electrónica, la electricidad, todas estas cosas, cómo funciona el átomo, cómo crea sus enlaces, cómo en ingeniería me enseñaron a que habían unos potenciales de energía y todo este montón de cosas. Mientras que ustedes tú estabas en teología preguntándote qué son las creencias acerca de todo eso grande y universal que hay en el cosmos. Estamos todos juntos, hagamos un símil. Y así le pasa a los muchachos en la universidad, ellos llegan a estudiar lo que ellos desean porque es su orientación. Cuando estudiamos a Dios desde las distintas religiones, cada uno va a estudiar a Dios dentro de lo que él desea verlo. Tú lo estudiarías como historia, tú como historia, yo como energía, tú como creencia, no creencia, tú como la continuación de ser el pilar, porque la iglesia, criticada y con toda la controversia, ha hecho cosas maravillosas que es traernos hasta nuestra historia, hasta nuestro momento, 2000 años después, una tradición que pudo haberse muerto en la historia. Si no es por la iglesia, se muere. Esa tradición, que nos la trae atrás de la Biblia y las enseñanzas, que es Jesús, no se hubiese perdido en la iglesia. Entonces, cada uno que entra a esa universidad, cada uno que va a la universidad, estudia algo que le gusta de acuerdo a su opinión y a sus gustos. Y eso es lo que yo quería explicar con respecto al texto de la Biblia, o sea, lo enriquecedor que es desde varios ángulos. Por ejemplo, un matemático se puede meter que eso lo hacen mucho los hebreos, a buscar los códigos que hay en la Biblia con respecto a las letras, y esas letras en cábala se cambian por números, y esos números tienen un simbolismo, como decías hace un rato, que el 7, que es el número de la perfección, que Jesús habla en mucho, Jesús explica, y también Juan no el bautista, sino el evangelista, no el apocalíptico, que hay una controversia si es el mismo, por el tiempo, que son 100 años, no pudo haber estado tan viejo para escribir, hay una controversia, creo que es el mismo. Explica muy enriquecedoramente en números muchas cosas. Entonces, de hecho, esa cultura judaica, esta Biblia nos trae un libro llamado Números, ¿verdad? Y de Deuteronomio, que nos trae enseñanza de la cábala, pero digamos que como una sustancia del caldo original.
de lo que porque esa región judaica está llena de cábala, de enseñanza cabalística, y de alguna forma está plasmada acá. Entonces, cada estudiante de esa universidad estudia las cosas de forma diferente. Los cabalistas estudian la Biblia, también estudian los del Torá, también estudian un poco cábala, como esa presentación de Dios a través de los números, porque los números le explican a Dios de otra manera, ¿verdad? Los matemáticos lo estudian de otra forma, los teólogos lo estudian de otra forma, pero es el mismo. Y hay para todos. Vuelvo y te digo, este libro tiene 2000 años, fue creado en 1700 algo, que fue la reunión de estos textos, y a todos nos brinda, a mí me brinda. La reunión de los textos de la Biblia. Sí. Ah, no, es muchísimo más antigua. Ya en el siglo IV todavía está lo que se llama el Código Vaticanus y el Código Sinaítico, que son colecciones donde están prácticamente todos los libros de la Biblia, son del siglo IV. Siglo IV. En un solo volumen. Sí, más o menos 1700 años. No, 1700. siglo IV, es decir, por ahí más o menos coincidiendo con el Concilio de Nicea, 350, el Concilio de Nicea fue en 325. Como le digo, si sí, pero ya entonces existía la Biblia como colección de libros. No tal cual, ¿verdad? No tal cual. Pero sí, Entonces, sí existía. Es como si tú no, entraras pero a la universidad. lo esencial sí. Lo esencial sí. Es como si tú entraras a la universidad y te dieran este único texto. Yo, como ingeniero en el ejemplo, lo voy a estudiar desde el ángulo de la ingeniería y voy a sacar cosas que me sirven. Tú lo vas a estudiar desde el ángulo tuyo. Tú lo vas a estudiar desde la teología y tú desde la formación cristiana sacerdotal. Y es el mismo libro, pero a todos nos nutre, a todos nos enseña y a todos nos orienta. Ese es el ejemplo que tenía con la universidad. Y este libro tiene esa maravilla que a todos complace. Si a mí como ingeniero no me complaciese, yo lo desecho. Incluso hasta el ateo lo complace. El ateo que se viene a revolcar para ver qué debate, ¿verdad? Y esto no. Y aún a él lo complace. Su idea de Génesis para mí es primordial porque es algo de lo nuevo que se está viendo con la interpretación de textos. Solo para aclarar algo de fondo, porque yo veo este programa de vez en cuando tengo chance los jueves, y una vez vino un teólogo y dijo algo que para mí fue nada más y usted lo mencionó ahora y podemos caer en el error. Quien escribió el Evangelio de Juan no es Juan. No es Juan, ¿verdad? Yo tenía esa duda. Nunca el Evangelio dice que fue Juan. Alguien en la historia dijo, mira, digamos que fue Juan porque habla de un discípulo amado, pero podríamos ahondar hasta, ¿verdad? Meternos ahí a ahondar, que don Miguel no va a estar de acuerdo conmigo, profundamente, ¿verdad? Y que vamos a durar aquí 3 años más y no es el texto. Entonces no vamos a decir un poco más pero yo no tengo por qué defender como creyente que el Evangelio de Juan lo escribió Juan. No, pero si no de ahondar que verdaderamente el Evangelio de Juan lo pudo haber escrito hasta una mujer, ¿verdad? Entonces, pero eso es para otra conversación. Entonces, las cartas de Juan tampoco las escribió el Juan, si se supusiera, ¿verdad? Y muchísimo menos el anciano Juan, el que escribió el Apocalipsis. Entonces, ahí no calza en la cronología, ya estaría muy viejo. No, jamás. Ejemplo, el Evangelio de Juan fue el último evangelio en escribirse. Lo separan de los otros 3 porque tiene cosas diferentes, ¿verdad? Diferentes. Y se escriben, como se le calcula desde el año 90 después de Cristo al 100, por ahí anduvo escribiéndose el Evangelio de Juan. Entonces, pero ya había caído el templo de Israel en el año 72, etcétera, etcétera. Es que los Juanes no son los mismos, ¿verdad? No son los mismos. Y que tampoco Mateo escribió Mateo, etcétera, etcétera. Pero siguiendo otra vez el hilo conductor que usted traía, es cierto, lo enriquecedor que nos puede parecer la Biblia y la fe en este caso es, y para mí es muy cierto, es la interpretación. Si yo tengo una necesidad en este momento y tomo la Biblia, la voy a interpretar desde este lado. Hoy me pasó en la universidad, estaba trabajando y me mandaron a buscar algo de una ley. Entonces yo empecé a leer un montón de cosas, todas interesantes, pero no me importaban. ¿Qué es lo que me importa? Esto es lo que estoy buscando y esto es lo que voy a interpretar. Y tiene la magia de nutrirte. Y si es un niño quien lee la Biblia, va a buscar lo que necesita. Si es una mujer, va a buscar lo que necesita, ¿verdad? Si es, por llamarlo así, un ateo, va a buscar lo que necesita. Entonces cada quien, como lo dice usted... Sí, pero Randall, es que la imagen que estás usando, tal vez sea grosero lo que voy a decir o inexacto. Aquí estamos hablando muy libremente. Una cosa es meterse a un supermercado a comprar lo que uno necesita. Y otra cosa es enfrentarse a un mensaje que tiene su propia lógica y valga la redundancia, su propio mensaje. Y como teólogo estoy completamente de acuerdo, pero desde la praxis no puedo estar de acuerdo. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con este tema porque creo que es interesante, porque creo que a mi punto de vista y el de muchos, creo que
la forma de entender o de llevar al conocimiento esto a veces como que queda muy poco a la interpretación o digamos o a la filosofía de uno mismo y simplemente se queda así como una guía a veces estricta de que tiene que ser como quedó escrito y como se dice porque no hay otra forma de cambiarse, ¿no? Creo que ahí podemos comentar un poco. Vamos a un corte, regresamos. Era muy peligroso, no sabíamos qué estaba pasando a ese otro lado de la barrera o si podría haber otra bomba cerca.